Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Es aplicar el modelo de ley de potencia que estamos aquí poniendo y a partir de eso graficar como logaritmo de R en función del logaritmo de CA, que es lo que tenemos aquí en la gráfica, para obtener de la pendiente de la recta. Si ustedes se fijan, esto de aquí, esta expresión que está aquí, es una recta. Entonces, al sustituir los datos de la tabla en esta expresión, pues lo que esperamos es obtener una recta, cuya pendiente, en este caso, va a ser el orden de reacción. Y la ordenada al origen es igual al logaritmo de K. ¿Sí? O sea, ustedes agarren este modelo, apliquen el logaritmo y les va a quedar esta expresión que está acá. Entonces, esta sería la Y, este sería la ordenada al origen y M por X, ¿no? Digamos, donde M es la pendiente que es igual a N, el orden de reacción. De esta forma es que ustedes pueden encontrar que en este caso específico el orden de reacción es de punto 37 y la K es de punto 01813. No tiene... ¿Sí están viendo? Sí, doctor. ¿Sí lo siguen? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Déjame ver si hay gente esperando. Sí. Bueno, entonces, esta sería digamos, la propuesta de solución del primer problema. No sé si tengan alguna duda. No, profe, ahí todo bien. Doctor, ¿todo bien? Ahora, aquí lo importante, te lo digo porque había unos compañeros que me mandaron ciertas dudas relacionadas con estos modelos. Yo creo que lo importante es interpretar bien las expresiones que estamos manejando. Y al hacer esto, lo que estamos haciendo, al sacar el ritmo de esta expresión, lo que estamos haciendo es linealizando la expresión. Una vez que tenemos la expresión de la recta, sustituimos los datos en la forma adecuada, como logaritmos, y esperamos al graficar que sea una recta. Esa sería, digamos, la situación. Ahora, la otra circunstancia es, acuérdense que la K tiene unidades. En este caso específico, vean que las unidades de la K van a ser mol por litro elevado a la 0.63 por el tiempo a la menos 1. El tiempo siempre va a ser a la menos 1 en la K, sea de primer orden, segundo orden, de orden fraccional, como es el que tenemos. Y lo que varía aquí son las unidades de mol por litro, tal que multiplicada esta K por la concentración que está elevado a la 0.37, al multiplicar las unidades de mol por litro a la 0.37, pues nos va a quedar mol por litro por segundo, que son las unidades de R. Recuerden que siempre hay que respetar las unidades de R. Nuestra referencia siempre va a ser R. Estemos en el sistema en que lo estemos manejando. Entonces, si estamos manejando mol litro por segundo en este caso, pues hay que ver las unidades de K tal que satisfagan las unidades de R. Profe, ¿de dónde salió K? La K sale de la ordenada al origen. Si te fijas aquí es esta. Si ustedes prolongaran esta hasta cuando este valor fuera el equivalente a 0, tendrían este valor de logaritmo de K. Entonces, la ecuación que estamos aquí proponiendo
Es una expresión con una correlación bastante adecuada, si se fijan. Nos dice que la K es igual, logaritmo de K es igual a menos 1.74. Entonces, para sacar K, el antilogaritmo, o sea, 10 a la menos 1.74, te da el valor de 0.0183. Sí, ya, perdón. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, si no hay más. Profesor, Sí, profesor, dime. una pregunta. ¿Esto de linealizar la ecuación se da porque si graficamos la velocidad de reacción con respecto a la concentración, no, los puntos no tendrían una sola recta que pasen por ellos, ¿no? Ajá. Pero en O este sea, caso, el método lo que te pide es eso, pues. Que pero en tú este tienes- caso, si grafico esta velocidad contra una concentración y sí cumple que una recta pasa por todos los puntos. Exacto, entonces eso es lo que tú estás proponiendo como orden de reacción. Es decir, lo que tú me estás diciendo es que tú ibas a proponer que n fuera igual a 1. Si fuera Rn igual a 1, tendrías que R es igual a una K por la concentración a la primera potencia. O sea, tú tendrías una relación lineal, pero si grafica la R contra la concentración no te va a dar lineal, lo cual dice que N no es igual a 1. Ok. ¿Sí me expliqué? Sí, es que, bueno, yo lo grafiqué y sí me dio lineal, por eso tenía la duda. Y pasa por el origen. No, no, está Tú muy por arriba. aplicas, o sea, aquí la idea es aplicar el modelo, ¿cómo se llama? El modelo de ley de potencia, y vamos a decir, a partir de sacar la N, la mejor N posible. Pero esto es siempre que lo primero no se cumpla, ¿no? Así es, Ok. ¿de acuerdo? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, para el siguiente problema, bueno, este es un ejercicio parecido al que hemos estado analizando, ¿no? Creo que aquí no hay mayor historia. Aquí tenemos la R a la K por la concentración de A a la A, concentración de B a la B. Nuevamente sacamos el logaritmo para obtener los constantes y aplicamos el método de determinantes. El método pues, de mínimos cuadrados para obtener el mejor valor de las constantes, considerando en este caso que tenemos 5 experimentos. Haciendo el análisis, no sé si les dio a ustedes, una A0 igual a 0.4276, que es el valor del logaritmo de K. Este valor del logaritmo de K obtienen el valor de K correspondiente 10 al número que estamos aquí, 42, y le da 2.5621. Este sería el valor de K. Y las otras dos constantes, A y B, pues son prácticamente 1. Entonces aquí perfectamente se puede proponer como expresión cinética que la R menos RA es igual a 2.5621 por la concentración de A por la concentración de B. No sé si lo tuvieron todos igual. Sí, doctor, nada más lo único que me queda duda a mí, doctor, es lo de la K, doctor. ¿No? El valor de la K, ¿cómo lo sacó? Lo mismo, este valor que está aquí es A0, ¿no? Sí, sí, doctor. Habíamos quedado que esto es Y, esto es A0, esto es X1, o sea, el logaritmo, y el otro es X2, que son los parámetros que manejamos en la tabla. Okay. A0 es igual al logaritmo de K. Entonces, logaritmo de K es igual a 0.4276. ¿Sí? Sí, doctor. O sea, logaritmo de K es igual a 0.4277, voy a poner.
Entonces, K va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a 10 elevado a la 0.4277. Es la forma como lo obtienes. Ya, gracias, doctor. Porque es la base 10, pues. Sí, gracias, Si doctor. tuviera el logaritmo natural, pues sería E a este valor, Sí, ¿no? doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, Dime. Celia, ahí el orden de la reacción es la suma de A y B, ¿verdad? ¿La qué, perdón? La suma de A y B. ¿Dónde? Aquí el orden de la reacción de esta ecuación, es la suma de A y B. Es A más B que da productos. Sí, pero el orden de la reacción, A minúscula, los que tiene abajo, Ah, después A bajo esto es prácticamente 1 y yo propondría A igual a 1 y B igual a 1. Ajá, y el orden de la reacción sería 2. El orden global de reacción sería 2, el orden parcial es 1 y 1, y sería R igual a pues, el valor que aquí está 2.5621 por la concentración de A por la concentración de B. Ok, profesor, muchas ¿De gracias. acuerdo? Sí. Ok. Luego tenemos el problema 2B14. El problema 2B14 plantea el calcular a partir, estos son los datos de la tabla, ¿no? Y nos dice que calculemos el valor de la R cuando la concentración de A es igual a 180 mol por metro cúbico. Entonces aquí lo que hacemos es proponer pues nuevamente el orden de reacción. O sea, el tema que estamos analizando ahorita, acuérdense, es el de R, ¿no? Cómo establecer la R cinética y a partir de la R cinética hacer cálculos que nos pidan. Entonces, nuevamente, estos datos experimentales que están aquí, que sería cómo varía la concentración en el tiempo, si nosotros proponemos un orden de 1, un orden de 2, tendríamos que graficar para n igual a 1 el logaritmo natural de CA0 entre CA, o si es n igual a 2, el inverso de la concentración. Sí, eso por los modelos ya los hemos visto esto ya bastante. Hemos visto ya algunos ejemplos al respecto de cómo queda cuando integramos para n igual a 1 y para n igual a 2. Aquí no hay problema, ¿no? Con estas dos. No, doctor. Los encabezados de estas dos columnas. Entonces, si graficamos para n igual a 2, pues sí vemos aquí disperso los puntos y por lo tanto, pues el orden de reacción que tenemos ahí no corresponde al, o sea, no satisface la condición de que ¿cómo se llama? Pues la expresión satisfaga la recta, ¿no? Que se esperaría al graficar el inverso de la concentración con el tiempo. Pues aquí tenemos una correlación bastante malita, 0.89. En cambio, si agarramos el caso de n igual a 1, pues ya ahí tenemos que es una recta. Volvemos al mismo caso, entonces decimos que nuestro sistema obedece a un orden de reacción de 1, ¿sí? Eso sería nuestra respuesta. Y entonces, nuevamente, como aquí estamos manejando el logaritmo natural, vean ustedes que ahora la K va a ser en la base E elevada al punto 1, que es este valor de la pendiente. O sea, en este caso específico que estamos planteando, ¿qué tendríamos? El modelo nos dice que el logaritmo natural de CA0 entre CA es igual a K por T. Este es el modelo para una cinética de primer orden. 1 en CA menos 1 en CA0 igual a K por T para segundo orden. Entonces,
viendo la recta y los valores que tenemos del ajuste, pues encontramos que la pendiente, en este caso la pendiente de la recta nos da el valor de K. En el caso anterior que analizábamos acá, la pendiente de la recta nos daba el orden de reacción por la forma de la ecuación. Y la K la encontrábamos en la ordenada del origen. En este caso específico, no siempre lo mismo. Hay que tener mucho cuidado cómo se van a manejar los datos. Entonces aquí tendríamos entonces que al satisfacer esto, decimos que se trata de una cinética de primer orden, entonces la R va a ser igual a K por T. A K por la concentración, la R. Entonces el valor de la K lo obtenemos de la pendiente. En este caso específico sale de la pendiente por la expresión. Entonces ahí tenemos que K es igual a 1.1052 minutos a la menos 1. Y ese valor de la K multiplicando a la concentración de 180 moles por metro cúbico nos da el valor de la R. Este valor de 190, prácticamente 200 mol por metro cúbico segundo, sale de multiplicar esto por los 180 del dato del problema. ¿Sí? Háganlo, jóvenes. Si no lo hicieron, háganlo. Profesor, Dime. un favor, ¿podría dejar ingresar a mi compañero? Sí, cómo no. Gracias. Está. Entonces, ¿ya quedó, jóvenes? Ya, doctor. ¿Lo están haciendo? Sí, doctor, Sí, doctor. gracias. Profesor. Gracias, doctor. Calculen, ¿no? Sí, da lo mismo, doctor. ¿Todos están igual? Sí, doctor. Sí, espero que todos, porque es que nada más oigo una voz. Si hay alguien que tiene problemas, por favor, díganlo, porque ya el examen parcial lo tenemos encima, ¿eh? ¿Para cuándo es, doctor? Pues para esta semana. Ok. Al final de la clase les iba a decir. Ok. La idea, a ver cómo, bueno, ahorita lo platicamos. Vemos el último problema. En la R, Dime. ¿por qué lo multiplica? Es que no recuerdo la Esta forma. R. Ajá. Esta R, a ver. El modelo matemático, la R, tú la vas a representar. Voy a poner RA igual a K por la concentración de A Ok. elevada a la potencia N. ¿Sí? Menos RA igual a esto. Sí. Entonces, lo que yo estoy viendo acá es que estoy proponiendo un orden de reacción. Sí, ese es un... Yo encontré que es N igual a 1, entonces me queda que R es igual a K por CA, tal cual, a la primera potencia. Entonces, el valor de la K lo obtengo de la gráfica, de la pendiente de la recta. ¿Ok? Y la multiplico por la concentración que me están dando de dato. La concentración, ¿dónde anda? 180, ¿no? Sí, aquí está. Ujú. Sea igual a 180. Entonces, al multiplicar 180 por el valor de la constante que encontré, me encuentro que la R es igual a 198.9. Sí. Casi 200, pues. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? La profesora, ahí tengo el- El siguiente es el problema relacionado con el volumen variable, ¿no? Déjenme abrir la relación de problemas.
Ahí vamos, ahí vamos. Y voy a abrir. Aquí está. Vamos a ver el esquema. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el dibujito. Se supone que este experimento se llevó a cabo con un tubo capilar, que es el que está aquí, ¿sí? Donde en un baño de hielo, acuérdense que cuando ustedes quieren parar en seco una reacción, la mejor forma como la pueden hacer es enfriándola. Y si se puede meter a hielo, tal cual, que tuviera una reacción que se esté llevando a cabo en algún recipiente de laboratorio, pues si la quieren parar la reacción en algún punto, pues lo mejor es ponerla en un baño a 0 grados centígrados y con eso la paran, porque acuérdense que la K pues es función de la exponencial de la temperatura, por lo tanto la R. Bueno, entonces en un experimento aparte se llena el capilar con una mezcla de gaseosa, y luego se mete inmediatamente, ese capilar se mete inmediatamente dentro de un baño de temperatura constante con agua hirviendo, lo cual eso nos permite suponer que estaríamos hablando de 100 grados centígrados. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tienen ahí un dato de temperatura de la temperatura a la que se está llevando a cabo la reacción química. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. No sé si lo interpretaron así ustedes con el problema. Segunda observación. Aquí ustedes se fijan, esto es un recipiente abierto con milímetros de mercurio, con mercurio. Este mercurio está, vamos a decirlo, hasta aquí, hasta este punto. Perdón, hasta este punto que está aquí. Llega hasta aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros, esta mezcla, o sea, la bolita esta que se va a desplazar en esta dirección, conforme avance la reacción química, va a empujar el sistema y se va a encontrar con una presión que es la que hay que vencer, que pues acuérdense que tienen ustedes la presión hidrostática más la presión atmosférica para obtener la presión absoluta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como presión del problema? Pues tenemos que la presión total del sistema absoluta serían 1760 milímetros de mercurio, suponiendo que estamos en la Ciudad de México. Digo, a nivel del mar con una atmósfera de presión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, los datos de la tabla, aquí es muy importante tomar en cuenta mucha información que da el problema. Los datos de la tabla nos están indicando, partiendo de medio minuto, la longitud del capilar, o sea, la bolita esta, se encuentra en el punto 6.1 centímetros. Un minuto después avanza a 6.8 y así sucesivamente hasta llegar a un tiempo suficientemente largo donde ya la bolita no avanza más, que es igual a 9.4 centímetros. O sea, la bolita se va a mover desde este punto, vamos a suponer que es el que corresponde a la marca inicial, a la cantidad inicial de reactivo antes de que empiece a reaccionar. Por eso es que se manipula este tubo en un baño a 0 grados centígrados para estar seguro de que no hay reacción química, y luego de manera lo más rápido posible ese mismo capilar ¿cómo se llama? Se introduce en el baño de
de temperatura constante con agua hirviendo para que podamos nosotros suponer esta temperatura. Entonces ya tendríamos definido el sistema a la presión de 1760 milímetros de mercurio como presión total y 100 grados centígrados como temperatura de operación del reactor. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Alguna Solamente duda? con eso de la presión, ¿me lo puede repetir otra vez? Sí, o sea, la presión de vapor, cuando tú tienes cuando tú tienes el agua hirviendo a una atmósfera de presión, pues es 100 grados centígrados, ¿no? Sí. O sea, sin haberte dado el dato físicamente, tal cual el número, tú lo deduces por la condición de agua hirviendo. Si no te especificaran agua hirviendo, si te dicen en un baño María a temperatura constante, pues te dejan en las mismas, porque no sabes a qué temperatura está. Puede ser un baño María a 30 grados, a 50 grados, lo que han hecho en el laboratorio. Espero yo que hayan hecho alguna práctica donde ustedes tuvieron necesidad de poner el reactor en un ambiente a temperatura constante, y cuando son temperaturas que se manejan abajo de la temperatura de ebullición del agua, pues se usa un baño de temperatura, un baño María a temperatura constante. Pero si ya le agrego yo la condición de agua hirviendo, pues yo puedo suponer con razón de que podríamos decir que la temperatura del agua está a 100 grados centígrados. Sí. Además te dicen que el capilar tiene una pared delgada, lo cual está indicándote que no hay resistencia a la transferencia de calor a través de las paredes del capilar, y por lo tanto puedes suponer que la temperatura dentro del sistema reaccionante es 100 grados centígrados. Todo eso implica todo este análisis que estamos viendo. Hago énfasis en eso porque es bien importante interpretar los datos de la tabla. No es nada más leer pues y arrancarse así rápido a solucionar un problema. Hay que meditarle, hay que pensar qué es lo que se está diciendo, etc. ¿Estamos? Sí. Órale. Ahora vamos viendo el enunciado, lo que les platico. Estamos hablando de una reacción A que da R más S. Es una reacción en fase gas. Estamos partiendo de A puro. O sea, no tenemos inertes, no tenemos otra especie química presente. Entonces, yo metí el A dentro del capilar a 0 grados centígrados y luego inmediatamente la metí dentro del baño de temperatura con agua hirviendo para que se llevara a cabo la reacción química. Ahora, aquí hay un dato que es muy importante. Dice, el recipiente de reacción se introduce rápidamente y el reactivo se descompone completamente. Esa es una información bien importante. Es una información que ustedes deben de, ¿cómo se llama? De registrar. ¿Esto qué me está indicando a mí? Lo que me está indicando es que se trata de una reacción irreversible en la que A se consume en su totalidad. A diferencia del caso que vimos en la tarea anterior, si ustedes recuerdan, donde había un dato ahí al final del experimento donde todavía teníamos presente A en el sistema reaccionante. Si ustedes recuerdan el problema de las presiones parciales. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Déjenme. El que estaba clase 1. No, no. Este que está aquí. ¿Sí? En este caso, este valor suficientemente largo, todavía tienen ahí presente el sistema. Entonces eso se podría interpretar como que es una cinética reversible. Sin embargo, ya el valor, esto nos permitió conocer la X de equilibrio. Y con eso encontramos que la K de equilibrio era un valor que nos permitió suponer la irreversibilidad de la reacción. Si ustedes recuerdan cuando analizamos el problema. Ahora bien, regresando al caso del problema que estamos analizando.
Si tenemos que A descompone completamente, significaría que cuando tenemos este 9.4 de longitud del capilar, pues nada más vamos a tener R y S presentes. Ya, ya reaccionó totalmente. ¿Estamos? Sí, doctor. Ok, bueno, entonces eso guárdenlo porque es importantísima información para la solución del problema. Entonces nos está pidiendo obtener la ecuación cinética en moles por litro por minuto. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, regresamos al problema y nos encontramos con que estamos partiendo de punto 5. Bueno, antes de eso, como es un sistema en fase gas y estamos hablando sin ninguna suposición de otro tipo, que el volumen varía de la mezcla reaccionante, entonces cuando tenemos fase gas y tenemos que el cambio de molecularidad de la reacción es diferente de cero, estamos obligados a evaluar el factor de expansión. ¿Estamos? El factor de expansión, acuérdense, se calcula a partir de calcular las moles que tenemos cuando ya reaccionó al 100%. Aquí está. Les decía, para calcular el factor de expansión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero hago mi balance de moles, tomando en cuenta la estequiometría de la reacción. Entonces, para Na es igual a Na0 por 1 menos XA. Nr para ser lo que reaccionó de A. Y S es lo que reaccionó de A también. O sea, para una reacción de este tipo, A queda R más S, y R más S son 1 a 1, pues las dos expresiones que me indican la cantidad de R y de S en el sistema reaccionante, pues van a estar definidas de igual manera. Ahora, como en el enunciado del problema nos dicen que estamos partiendo de A puro, entonces no tomamos en cuenta que pudiera haber R y S presente al inicio de la reacción. Entonces, a T igual 0, tenemos pura Na. Y para un tiempo X, el tiempo que sea, ya va a estar presente A, R y S. Y al final del experimento, nada vamos a tener R y S, porque se consume todo A. Entonces, el balance, aquí lo tienen. Tienen para X igual a 1, pues esto es 0. No hay nada de, o sea, ya con la conversión al 100% de A, pues ya no hay nada de A. De R tenemos Na0 y de X tenemos Na0 también, porque X es 1. O sea, todas las moles de A nos dieron R y nos dieron S. Al inicio, cuando X es igual a 0, nada más tenemos A y R y S son igual a 0. Entonces yo hago un cálculo con estas sumatorias de la epsilon va a ser igual a 2 Na0 menos Na0 entre Na0, lo cual me da un factor de expansión de 1. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. ¿Sí lo hicieron? Sí. Esta tablita la vamos a estar viendo muy frecuentemente, ojo. Si yo aprovecho, voy a poner A que da déjenme ponerles una. ¿Por qué no me deja? Voy a ponerles, por ejemplo, un sistema en el que yo voy a partir de 2A, que da, voy a poner aquí, 3R más S.
Díganme cuál es el factor de expansión de esta reacción. Vamos a suponer que en lugar de ser A que da R más S, fuera esta. También partimos de A puro. Y bueno, y que se consume todo. Pero sí ahí tenemos una relación de 4 menos 2, ¿no? Entonces, a ver, hagan la tablita que está aquí. Quiero ver, quiero saber si está claro cómo se ven estas. O sea, aquí en NA es igual a NR igual a y NS igual a qué. Díganme, y aquí vamos a calcular para XA igual a 0 y para XA igual 1. A ver, la pregunta ahí es, ¿factor de expansión es igual a qué? Esto me lo estoy inventando, ¿eh? A mí me da 2 en mi factor de expansión. ¿Cómo queda NA? En el tiempo 0 sería moles de A0. Un tiempo igual a 0. A ver, ¿cómo el balance molar te queda como? 0 moles de Na. A ver, primero vamos a hacer el balance y luego aplicamos las condiciones de la tabla. NA0 sería que multiplica a 1 menos XA. A 1 menos XA. Ahora, esto implica una reglita. Esa reglita, para simplificarnos la vida, es que normalmente el coeficiente estequiométrico que afecta al reactivo que estamos tomando como referencia debería, o lo deseable es que sea 1. Entonces, eso significa que yo voy a tener la reacción, voy a poner acá, déjenme copiar esto, voy a poner aquí el equivalente y voy a poner, eso significa que voy a tener A y voy a tener del lado derecho 3 medios de R más 1 medio de S. Es exactamente, enteramente equivalente esta expresión a esta otra que está acá. Lo único que hice fue el coeficiente estequiométrico de A, que es 2, lo divido en ambos lados finalmente es como una ecuación. Y entonces ahora ya sí puedo hablar de que NA es igual a NA0 por 1 menos XA. NR es igual a ¿qué? Pensando que seguimos con la misma condición de que R no hay R presente ni S tampoco. Entonces, ¿cuánto va a aparecer T de R? ¿Y cuánto va a aparecerles de S? 3 medios y 1 medio, ¿no? Así es. Entonces tú tienes que NR va a ser igual a 3 medios de NA0. ¿Vamos? Por el XA, ¿no? Sí. Por XA, exacto. O sea, vamos a decir, pues, que lo que reaccionó de A, 3 medios se van a R, y de lo que reaccionó de A, 1 medio de NA0 por XA fue lo que se formó de S. Es bien importante eso, ¿eh? Que tenga clara esta tabla. El que tenga dudas de esto, por favor, díganlo. No, doctor.
Entonces, aquí es igual a esto de acá. O sea, acá a x igual 0, pues tenemos n a 0, ¿no? Acá es 0 y acá es 0. En el caso extremo, esto es 0 y esto de acá, que sería igual, pues a 3 medios de n a 0 y 1 medio de n a 0. La suma de estas cantidades va a ser igual a n a 0. Y acá estaríamos hablando de 4 medios, ¿no? O sea, 2 n a 0. Por lo tanto, factor epsilon es igual a ¿cuánto? Epsilon en este caso específico 1. sería igual a Uno. 2 menos 1 entre 1 igual a 1. ¿Está claro? Sí, doctor. La clave, insisto, para que no... Digo, pueden trabajarlo con el coeficiente, pero lo único que hacen es complicarse la vida, pues. Pero lo mejor aquí, desde el punto de vista práctico, es dividan por el coeficiente estequiométrico cuyo reactivo van a tomar como referencia para todos sus balances, dividan toda la ecuación por ese coeficiente estequiométrico para que el coeficiente que asocian con el reactivo A de interés sea 1. Y así ya podemos encontrar las proporcionalidades de las diferentes especies presentes. ¿Ok? Bueno, esto es una parte, esto es aparte, esto es un ejemplo ahí visto. Bueno, regresemos. Ahora, ¿cómo podríamos calcular? ¿Por qué pongo aquí 4.7? ¿De dónde creen que sale? De la longitud que ya teníamos al principio. Son los datos No, experimentales. ¿mande? Son los datos experimentales. Sí, pero ¿qué tiene? Pero No ese tiene, dato no lo teníamos. este valor no lo tenemos. ¿No es de la altura inicial que se tiene? Sí, pero no la conocemos. Mm. Cuando el investigador, cuando llenó el capilar del gas correspondiente, pues ahí encontró que tenía ese valor de 4.7 centímetros. Pero ¿cómo se estableció? Puede hacer una extrapolación. ¿Cuál? Una extrapolación ¿Mm? con los datos. ¿Puede hacer una extrapolación con los datos? ¿Cómo se hace? Estrictamente hablando, sí, ¿eh? Estrictamente hablando, sí. ¿Cuánto le daría a ustedes? Hagan la gráfica de L en función de T y calculen para T igual 0. ¿Lo están haciendo? Sí, doctor. Sí, doctor, estamos en eso. Ok. ¿No hay nadie en espera? Sí, hay dos. Profe, yo una duda rápida. Dime.
Ya entendí cómo sacar epsilon, pero ¿para qué nos serviría ¿El qué? epsilon? Factor de expansión. Ajá. Bueno, ahorita vemos para qué nos sirve. Va a ser bien importante. Ok. Doctor, ¿puede poner la tablita, de favor? Se oye muy lejos. Que si puede poner la tablita de nuevo, por favor, doctor. ¿Cuál tablita? Esta, ¿Esta? sí. Vale. Gracias, doctor. ¿Dónde no puse la expresión correspondiente? No. A ver, le voy a poner aquí la ecuación. Déjenme. Aquí está. Estrictamente hablando, la hago más. Tendríamos nosotros chines que se pone ese. A ver. Que me oculta. La longitud me da de 5.4 centímetros. A mí también me da de 5.4, doctor. Es lo que le iba a decir yo también. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, doctor. 5.4. Pero ahorita vas a ver. ¿Por qué es diferente al DUS? Sí. Ya vamos, se los voy a demostrar. Ok. Gracias. Ahorita espérenme, nada más deje poner tengo la derivada de moles de A en dt y acá el inverso. ¿Cómo queda esto? 1 en B. Y esto es igual a qué? Esto es igual a K por las moles si estuviéramos en el pizarrón salía de volada, pero en fin. NA en B. Y esto elevado a la potencia n. Esa sería, digamos, la expresión que la puedan ver. Cuando manejamos nosotros el sistema en función para el volumen constante, si el volumen es constante, podemos hacer, si se fijan, N en B sería la concentración. Entonces tendríamos menos dCA en dt igual a K por la concentración de A a la N, ¿no? Pero como el volumen varía, nosotros tenemos que aplicar esta fórmula que está aquí abajo. Esta fórmula que está aquí es la que sustituimos en esta B y en esta otra B. Si se fijan. Y la NA0, pues si la podemos sacar de aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la DNA0 DNA va a ser igual a menos
¿Dónde anda? Menos NA0 por DX. Lo voy a hacer así directo, porque con la otra es más tardado, con la fórmula. Pero sí se ve, ¿no? Esto sería derivar esta expresión que está aquí. DNA igual a N menos, este es menos NA0 por DX. Esto lo van a meter aquí arriba. Con esto les va a volar el signo negativo. Ahora, y B es esta que está acá. La meten acá y ¿qué les va a quedar? Pues les va a quedar menos NA0 por DX. Voy a dejarlo como tal. Voy a pensar que, escúchale, ya no me dejó. ¿Por qué? Es que el signo negativo es... Déjenme, bueno, ya vieron que el signo negativo se va con este. Este de aquí se va con este que está acá. Y nos va a quedar entonces NA0 entre V0. Lo voy a poner tal cual. Que multiplica, voy a ponerlo, DXA ¿entre qué? Entre entre 1 menos X más XA, 1 más XA por DT. Y esto va a ser igual a ver si no me lo estoy inventando esta fórmula. No. Sí, se me da 0. Sí está bien, pues sí voy bien. Traten de hacerlo ustedes también, por favor. Sí, doctor. K por CA 0 elevado a la N que multiplica a paréntesis 1 menos XA entre 1 más XA. A ver si nos entendemos. Primero lo voy a abrir. Esto de aquí, NA0 en B0, se va a ir junto con una CA0 a la N, ¿no? Entonces esto nos va a quedar estrictamente, nos va a quedar, o sea, las CAs, esto es NA0 entre B0. Es decir, a la hora de sustituir esto aquí arriba, para ponerlo en términos de X, y la B que está acá, también aquí abajo, nos va a quedar NA0 entre B0. Y esto es CA0. ¿Ok? Entonces nos va a quedar CA0 que multiplica a DX entre DT. Y eso es igual acá por CA0 elevado a la N que multiplica a 1 menos X entre 1 más X. Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Sí, pues aquí está pensando que estoy haciendo fórmulas. Entonces aquí estoy mal yo. Entonces esto igual acá por C a 0 elevado a la N
que multiplica a 1 menos X, cierro paréntesis, entre 1 más X, cierro paréntesis. ¿Sí lo ven? Entonces, esta CA0 se va con esta y les va a quedar K por CA0 a la N menos 1. ¿Puede aumentar la letra, profesor? ¿Perdón? ¿Puede aumentar la letra del tamaño de la letra? Ahí está. Sí, gracias. Profesor. Y esto va elevado, a su vez, esto va elevado también a la N, ¿no? Sí. Eso es para una cinética de orden N en la que el volumen varía. ¿Cuál es la proporción en que el volumen varía? Pues para eso calculamos el factor de expansión. Entonces, con el factor de expansión, si vienen acá a la expresión, y les va a quedar que B es igual a B0 por 1 más 1XA, ¿no? Por eso que queda el término que va asociado con el volumen como 1 más. ¿De acuerdo? ¿Y el término 1 sobre X de la izquierda? El 1 sobre X, ¿cuál? El que está Sí, es que en la izquierda, arriba, el de arriba, hay una división entre 1 sobre X. Adelantito en esa ecuación. Ah, sí, era ¿Dónde queda esa abajo? Sí, sí, tiene razón. No, pues sigue aquí, me lo estoy comiendo. Este término de acá va a ir dividido. Híjole, que para eso necesito. A ver, voy a ponerlo acá simbólicamente nomás. Voy a poner 1 más XA. Se supondría que va dividiendo aquí. O sea, sería CA0 de X entre 1 más XA de T. Este es un denominador. Un quebrado, pues. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí lo ven? ¿Todos? Sí, doctor. Ahora, a lo que voy es que, tomando en cuenta esto, este CA0 se va y entonces te va a quedar CA0 a la N menos 1 y el término de arriba te queda 1 menos X a la N y abajo, para eliminar este, te va a quedar 1 más X a la N menos 1. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. O sea, tomando en cuenta eso, nos va a quedar entonces dx entre dt igual a k por c a 0 elevado a la n menos 1 por 1 menos x a elevado a la n entre 1 más XA elevado a la N menos 1. Esa es la expresión que nos queda de trabajo. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. En el caso específico, particular de N igual a 1, ¿cómo queda? Para N igual a 1, ¿cómo quedaría la expresión de X en dt igual a K? Solamente sería K por 1 menos XA. Aquí es, te quedaría N igual a 1, te quedaría dxa en dt igual a K por 1 menos X. Por 1 menos XA. Entonces, este sería, digamos, el primer caso en el que decimos que para una cinética de primer orden,
En este caso específico que estamos analizando, el cambio de volumen no afecta de la mezcla reaccionante. Entonces, esto da lugar a este encabezado. Y esto es lo que yo tengo aquí como primera, como la columna. Para n igual a 1, tengo esto. Y yo lo grafico esto, todos los logaritmos naturales de 1 menos xa. Y ya tengo esto. Ah, pero antes no hemos contestado esta pregunta. Aquí hay un truco. Un truco, bueno, tiene su fundamento. Es el siguiente. Si ustedes se fijan, esto B igual a B0 por 1 más epsilon xa, y ya supimos que la epsilon es 1, nos va a quedar B igual a B0 por 1 más xa. Despejen a xa. ¿Qué hago? Pues yo veo entonces B menos B0 entre B0. ¿Sí lo ven? O sea, B0 lo paso a la izquierda, o sea, B0, luego es B0 xa. Entonces aquí es B menos B0 y divido entre B0 y eso me da xa. No sé si lo ven. Sí, doctor. Bueno, ahora, no creo que tenga yo mucho que convencerlos de que una suposición de que el diámetro del capilar es constante es una suposición razonable. O sea, vean ustedes un termómetro lleno de mercurio. El capilar donde está el mercurio, pues seguramente, si ustedes se pueden analizar, el diámetro del capilar es constante. Con esa premisa, entonces yo digo que la sección transversal del capilar por L menos la sección transversal por L0 Profesor. Bueno. transversal, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Puede volver a explicar? Sí, se fue la señal. Se fue la señal, doctor. Ok. Tenemos esto de aquí, es la fórmula. B viene de aquí. O sea, multipliquen B0 más B0 xa. Este B0, pásenlo a la izquierda y dividen el B0 que está acá. Y entonces va a quedar que xa es igual a B menos B0 entre B0. ¿De acuerdo? Y como la sección transversal del capilar es constante, es equivalente a tomar en cuenta nada más las longitudes asociadas con estos volúmenes. O sea, aquí sería el volumen B, sería S por L, pensando que S fuera la sección transversal, S por L0 entre S por L0. Entonces S se va y nos quedan nada más las longitudes. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahora, ¿qué les dice el problema? Ahí donde les dije que subrayábamos esto. Dice, el reactivo se descompone 100%, completamente. Significa que cuando la reacción está aquí, prácticamente ya desapareció todo el reactivo. Aquí hay un epsilon, ¿no? ¿Estamos? Entonces, yo voy a tomar esta 9.4 como la longitud correspondiente a cuando se agotó todo el reactivo. Todo la sustituyo en esta fórmula.
Y mi incógnita sería que, pues, L0. Porque esta relación de L menos L0 entre L0 va a ser igual a 1. Cuando el reactivo A desapareció totalmente, la conversión es 1. ¿Sí? Y entonces despejan de ahí L0 y le da 4.7. Si ustedes hubieran hecho la misma gráfica, o sea, lo que me decían ustedes de extrapolar, es válido. Nada más que habría que haber abierto mucho el rango de valores de las X para que hubieran podido seguir la tendencia lo más fiel posible de la curva. Y eventualmente debería de llegar a 4.7. Pero con esta condición y manejándolo así, pues podemos decir que estamos del otro lado. Yo con esta condición, o sea, esto es correcto. Sí, esto de aquí. Entonces puedo decir que esta expresión me permite evaluar el valor de la L0. Y ahí me ahorro la gráfica, pues. Si es el caso, doy a mi X, la calculo, pues tomando en cuenta las L. Y cuando llegue al 100%, me va a quedar que mi X es 1. A ver, háganlo, jóvenes. Ya me dio el 4.7, doctor. Así es. Entonces acá hace el cálculo de la X. O sea, aquí lo que van a hacer para las X, entonces aplican la misma fórmula, esta misma fórmula de L menos L0 entre L0, y van variando los valores de L a lo largo de la columna. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en este caso, al inicio, pues esto es 0, porque es B69 menos B69 entre B69. Estos son constantes, pero esto y esto es 0, esto está 0. En la otra, pues basas a B70, pero esto se mantiene como la L inicial, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. ¿Dudas? ¿Lo están haciendo? Sí, doctor, estamos en eso. Ok. Me avisan, porque el siguiente paso es aplicar la fórmula que habíamos platicado para n igual a 1, que les daría esta columna. Profe. Dime. Con esos datos se podría hallar cuándo empieza la reacción. Exactamente, ¿a qué te refieres? O sea, cuando la conversión va siendo significativa, cuando empieza a aumentar. Pues al punto 5 ya tienes un 29% de conversión. Por eso es que se trabaja en el laboratorio. Esto experimentalmente no creas que es tan fácil, ¿eh? O sea, llenar el capilar del reactivo a 0 grados centígrados y luego pasarlo inmediatamente lo más rápido posible a 100 grados centígrados. Y ahí sí va a haber una cierta inercia, ¿no? Entonces, este punto, casi 30% de conversión, después de medio minuto de reacción, pues usted puede tener ahí cierta tendencia ahí transitoria entre el 0 grados centígrados en la que se encuentra el capilar que viene de la manufactura del mismo para meter el reactivo a llevarlo a 100 grados centígrados. Ahora, en el problema, el enunciado, que vean que todo tiene un sentido, ¿no? Aquí hablan que durante el manejo no hay reacción apreciable,
El recipiente de reacción se introduce rápidamente en un baño de temperatura constante. O sea, ese rápidamente, pues es una situación que experimentalmente, pues ¿cuánto tardarás tú de agarrar el tubito de ensayo ese, el capilar, sacarlo del baño a temperatura constante a 0 grados centígrados y pasarlo a 100 grados centígrados? Pues ese tiempo, cuando ustedes meten el capilar en el baño a temperatura constante a 100 grados centígrados, pues es evidente que va a haber una cierta tendencia ¿cómo se llama? Aquí hay un transitorio entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Puede ser que a partir del medio minuto ya se tenga toda la operación constante a 100 grados centígrados. Pero en esta etapa sí hay cierto grado de incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí dice que es un capilar de pared delgada. Pues el pared delgada pues tiene la implicación que estoy platicándoles, que no hay resistencia de calor a través de la pared. Y por lo tanto se puede suponer que razonablemente el sistema pues llega a los 100 grados centígrados lo más rápidamente posible. Pero pues son las suposiciones experimentales que siempre se dan. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Yo respondo a la pregunta. Sí, profesor. Yo para fines prácticos te diría que a partir del medio minuto ya la reacción es apreciable, ¿no? Bueno, hagan para n igual a 1 y les va a quedar esta relación que está aquí. Lo cual, pues a todas luces, no cumple con la expectativa de que el menos logaritmo natural de 1 menos xa sea igual a k por t. O sea, para n igual a 1, tengo yo que menos logaritmo natural de 1 menos xa igual a k por t. Esa es la expresión, y si fuera realmente esta expresión fuera primer orden, pues tendríamos esta situación. Para n igual a 2, ¿cómo quedaría la expresión? Profesor, una pregunta. En la gráfica para n igual a 1, como no nos da una línea recta, quiere decir que no es útil No cumple. para... Oh, ok, gracias. No cumple. ¿Puede aceptar a un compañero o compañera, me parece? Yes.
Doctor, Dime. una pregunta. Bueno, entonces en el de la primera gráfica de n igual a 1 vamos a sacar el logaritmo natural de 1 menos xa con respecto al tiempo y vamos a graficar y nos va a dar la gráfica exponencial, ¿no? Precisamente, ¿no? Y para n igual a 2 sería la conversión menos 1 menos la conversión y con el tiempo, ¿no? Y eso sería mi gráfica de la línea recta, ¿verdad? Precisamente. Es que yo al rato los voy a graficar en Excel, doctor. Yo Lo ya que pasa, a ver. Sí, me desconecté. ¿Ya? Ya, doctor. Si n es igual a 1, nos queda dx en dt igual a k por 1 menos x. Entonces, integras y te va a quedar logaritmo natural menos el logaritmo natural de 1 menos xa igual a k por t. Esto es indistinto de que el factor de expansión sea de 0 o sea diferente de 0. Por la fórmula como estamos manejando. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora bien, al graficar esto, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? O sea, la columna de menos logaritmo natural de 1 menos xa contra el tiempo, ¿verdad? Me debería dar una recta que pasara por el origen, que es la expresión que está aquí, cuya pendiente sería la constante. Y entonces yo, por la misma condición de la suposición, infiero que n es igual a 1, el orden de reacción. Entonces, esto de aquí correspondería a una cinética de primer orden, independientemente de que el volumen varíe o no varíe. Pero yo lo que espero es que aquí hubiera sido una recta. No lo es. Por lo tanto, descarto que n sea igual a 1. ¿Sí? Sí, doctor. Ahora bien, el siguiente ejercicio es, vamos a pensar en n igual a 2 y factor de expansión 0. Vamos a suponer que fuera 0. Si es el caso, tendríamos nosotros esta expresión que está aquí. Pero esta expresión corresponde al caso en que el factor de expansión es 0. Ojo. Sí, doctor. Ya aquí tendríamos dx en dt para el caso en que el factor de expansión fuera igual a 1, la expresión cinética ya es otra. Nos queda dx en dt igual a k por CA0 a la primera potencia por 1 menos xa al cuadrado entre 1 más xa a la primera potencia. Y esa expresión es la que hay que integrar. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Por lo O tanto, sea, no entiendo. Esa expresión que acaba de decir es para cuando tenemos el orden de reacción 2. se presentan dos casos Ok. para n igual a 2. Este caso, nada más lo hago yo por hacer un poco el mismo contexto de lo que está aquí. Aquí nada más, ¿qué sucede si el factor de expansión fuera igual a 0? Que no lo es, pues, pero suponiendo. Si es el caso, esta expresión de aquí me va a quedar directamente como dx en dt igual a k por CA0 a la primera potencia por 1 menos x al cuadrado. Esto no existe. Y entonces yo integro y me va a quedar esta expresión. xa entre 1 menos xa igual a k por t. Para n igual a 2 con un factor de expansión igual a 0. Y bueno,
es lo que yo tengo aquí en la columna. X entre 1 menos XA. Al graficar esto, me va a quedar prácticamente, satisfaría a una cinética de segundo orden. Si se fijan, es prácticamente 1 la correlación. Sin embargo, no corresponde porque sabemos que el factor de expansión es igual a 1. Entonces, el siguiente paso, y ese que ya no hice, quedaría pendiente, es integrar cuando tenemos esta expresión completa, ¿no? 1 menos XA al cuadrado entre 1 más XA a la primera potencia. Todo este término pasa dividiendo y va a quedar K por CA0 a la primera potencia por DT. Y esa va a ser, digamos, la expresión. Entonces nos va a quedar una expresión, no sé si lo vean. Déjenme ponerla. Es que esta cosa... Déjenme ponerla. Nos va a quedar, a ver. A la integral en la parte de arriba va a quedar la integral de 1 más XA por DXA, y en la parte de abajo va a quedar paréntesis 1 menos XA elevado al cuadrado. Igual acá por CA0 por T. Y aquí integrar de 0 a XA. ¿Sí está claro? Esta sería la expresión que tendríamos nosotros que evaluar correspondería a esto. ¿Qué es lo que le va a quedar de tarea? Ahora tienen que evaluar esta expresión que está aquí, a ver cómo les queda, función de XA, y esa sería una columna que agregaríamos aquí. Para n, aquí sería el caso de epsilon igual a 1 y n igual a 2. Y aquí tendríamos la fórmula que queda de integrar esto. Y eso se grafica contra t y esperamos tenerlo recto. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Bueno. Pues esa sería digamos, la tarea que quedaría pendiente para el jueves. Probar si esto nos satisface como satisfizo esto. Yo supongo que sí, vamos a ver. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Bueno. Ahora pregunto, ¿qué otras dudas hay de los problemas anteriores? Yo tengo duda en el primero. Primero, vamos a ver. Porque no sé por qué, a lo mejor no sé si es mi Excel, pero yo grafico lo que grafica usted es los logaritmos, ¿no? Porque lo que quiere es linealizar la ecuación. A ver, vamos a ver. El problema es la tarea 1. Ajá. ¿Qué problema? El C25 de esta clase que vimos. Ah, no, pero es de la otra. C27, ¿no? Ah, sí.
Ajá, ese es el... No, es más abajo, creo. Sí, Sí. C27. C27, ¿no, Danielita? Este es el C27, la tarea 3. Este es el que acabamos de ver. Ajá, pero es que yo hice la gráfica y no se me sale muy extraña, no me sale la recta. ¿No te da la recta esta? Ajá, no, pero lo que quería preguntar era, lo que graficó fue el logaritmo de CA y el logaritmo de la velocidad de reacción, ¿no? De la R. Sí, es que no sé por qué a mí, bueno, lo hago y a mí me sale diferente, pero lo voy a seguir tratando de hacer. Sale como una curva. No, Ajá, sí, me sale como una curva extraña. Sale una pequeña curva, prof. No sale La una recta. de no, a R. mí sí me salió la E. A mí me dio recta también. A mí también me dio recta, así. Preciso. Sí, saquen el logaritmo natural, Jesús y Danielita, nada más saquen el logaritmo natural de las concentraciones y de las velocidades. Logaritmo natural es base Sí, 10. logaritmo O natural. sea, entonces, Es que a mí también me sale una pequeña. Yo lo hice con logaritmo base 10 y me da igual. Sí, pero yo también hice con logaritmo base 10 y también me salió la recta. sí De hecho, sale. me da- Y a mí Ok. con el logaritmo natural y también me sale una recta hacia abajo. Ok. Sí, pero porque no pusiste el negativo, sí. Hacia abajo, hacia acá. No, doctor, así como le dio a usted, me dio igual, más o menos. Ok, bueno. Ok, pues lo voy a checar. Sí, Por Danielita, favor. si quieres, Danielita, si tienes dudas, me avisas y te mando WhatsApp y bueno, nos ponemos de acuerdo y te apoyo si quieres. Sí, no te preocupes, Edgar. De nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, les decía que tengo planeado, a ver cómo les acomoda mejor a ustedes. El viernes podríamos usar